Buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a concentrarnos en el libro quinto y el libro sexto de la Ética Nicomaquea. En particular vamos a ver el libro quinto que destaca por el tema de la justicia y en el caso del libro sexto nos presenta las virtudes dianoiéticas o intelectuales, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque estas son las virtudes que permiten deliberar en los contextos, ¿no? O sea, acuérdense, las virtudes éticas van a implicar el desarrollo del carácter, ¿no? Que una persona pueda ser valiente, honrada, ¿no? Eso implica ir templando el carácter de una persona. Pero saber deliberar de manera adecuada, o sea, esto es pensar, reflexionar en cómo actuar en cada situación, se complementa, ¿no? Entonces es importante también pensar en la inteligencia, ¿no? En la capacidad reflexiva, en la prudencia, ¿no? Como elementos que tienen que ser ponderados, ¿no? Entonces, por eso es importante las virtudes dianoéticas o intelectuales. Entonces, paso a compartir el PPT tanto del libro quinto como del libro sexto. Entonces, la ética nicomaquea, libro quinto, examen de las virtudes éticas, pero nos vamos a concentrar, como les decía, en el tema de la justicia. Esta es una imagen de Renacimiento, ¿no? Prudencia y justicia sobre seis sabios antiguos, ¿no? Al pie de los personajes están identificados de izquierda a derecha como Fabio Máximo, Sócrates, el filósofo, Numa Pompilio, Furio Camilo, Pitágoras el griego y Trajano el emperador, ¿no? Entonces, son como figuras clásicas de lo que es la justicia y la prudencia, ¿no? Que eran virtudes importantes en la época medieval. Si pensamos esta imagen, nos puede ayudar un poco a entender de que para Aristóteles la justicia tiene un sentido universal. La justicia siempre es universal, pero cuando se practica la justicia como una virtud, ¿no? Se habla de la justicia en un sentido particular y esta puede ser una justicia distributiva. Ya vamos a ir viendo las características que tiene la justicia distributiva y la justicia en un sentido conmutativo, ¿no? Relativo a los tratos voluntarios, relativo a los tratos involuntarios, ¿no? Ya vamos a ver en más específico esto, pero vamos a ver cómo la justicia distributiva tiene que ver con la mesotes, ¿no? Con el término medio, con encontrar eso que ya habíamos adelantado en el video anterior de qué es lo más correcto para cada situación, digamos, ¿no? La justicia distributiva tiene que ver que no es simplemente una justicia como distribución de 50-50, ¿no? O la mitad de 10. Ahí está el término medio, sino que es saber la proporción adecuada para cada situación, ¿no? Entonces, esa es la idea de la justicia distributiva de forma simple. Pero ya iremos viendo esto con más detalle. Entonces, naturaleza de la justicia y de la injusticia. Aristóteles regresa al punto de los modos de ser, ¿no? Que habíamos visto el tema de la hexis, dado que quien es justo no puede actuar de forma injusta. Incluso si se encuentra en la situación de tener que escoger entre dos males, elegirá el mal menor. Que ese es un tema muy común del mundo antiguo, digamos, ¿no? El que conoce lo correcto, en caso, por ejemplo, de Platón, el que conoce lo correcto no podría hacer el mal, ¿no? Precisamente en el caso de Platón, el mal se hace por ignorancia, ¿no? Esa es una figura clásica. En el caso de Aristóteles, lo que cree Aristóteles es que quien conoce el bien y está en una situación en la que no puede escoger lo justo, va a saber escoger lo menos malo, podríamos decir de una forma coloquial, digamos, ¿no? Lo que la tradición ha conocido como el mal menor, ¿no? A veces, piensa Aristóteles, no se puede, estás en una situación en la que no puedes escoger lo correcto, ¿no? Entonces, escoges lo que es menos lo que es menos incorrecto, digamos, ¿no? Yo sé que suena medio extraño, ¿no? Que hablar de corrección en la incorrección, ¿no? Pero para él por eso es el mal menor, ¿no? Es desarrollar la menor cuota de daño en una situación en la que la injusticia te interpela y no hay nada más por hacer, ¿no? Podríamos pensar nosotros en el tráfico limeño y cómo tener que manejar a la defensiva como una respuesta en relación a qué es el mal menor, ¿no? Es así que la justicia es la mayor de las virtudes, dado que asegura la proporción y la acción que se encuentra sujeta a la ley. Esto implica que el justo es prudente, ¿no? El tema del frónimos, ¿no? Dado que tiene mesotes, esto es, tiene la capacidad de elegir el término medio, con lo cual no falla ni por exceso ni por defecto. Entonces, tenemos que entender de que el justo, el prudente, sabe dar en proporción, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es una proporción son 5 niños,
Entonces hay que darles, tengo 10 manzanas, hay que darles 2 manzanas a cada uno. No, es una proporción de otro tipo, no es una proporción de una regla simple, ¿no? Es decir, ya, son 10 manzanas, 5 niños, 2 a cada uno. No, tengo que, hay otros elementos que me permiten deliberar cuál es la proporción más adecuada. Una primera definición vinculada a la proporción que da Aristóteles es la siguiente: lo justo es lo legal y equitativo, tiende hacia el medio. Lo injusto es lo ilegal y es igual, tiende hacia los extremos. Entonces acá volvemos a lo que ya habíamos visto, ¿no? En el cuadro de las virtudes, desde la primera clase que hablábamos en el libro 1 de la ética nicomaquea, ¿no? Siempre la virtud está en el medio, ¿no? Se falla por el exceso, ¿no? Entonces, lo justo siempre tiende hacia el medio. Ahora, como vuelvo a repetir, solamente lo justo tiende a la proporción. Lo injusto nunca tiene proporción, ¿no? Eso es algo que también hay que entender. Solo tiene proporción lo justo, lo injusto no tiene proporción. Entonces no hay un término medio del injusto, ¿no? Ahora, sí se cree, ¿no? Como estábamos mencionando en la viñeta anterior, de que hay situaciones que son unas mejores que otras dentro del mal, digamos, ¿no? Menos malas, ¿no? Pero cabe apuntar que para el estagirita, la relación entre justo e injusto no puede ser entendida como pares que se corresponden, dado que lo justo es la virtud total. En cambio, la injusticia no comparte o no corresponde a la virtud, por ello le corresponde lo desigual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la injusticia no es la otra cara de la justicia, sino la injusticia es la ausencia de la justicia. La injusticia es la ausencia de la proporción. Por eso la injusticia es la desproporción en grado sumo. Uno puede ser virtuoso, para Aristóteles, en la práctica de una actividad determinada, por ejemplo, la estrategia, la economía o la gimnasia. Y acá el acento, ¿no? Pero el que practica la justicia como virtud es el modo más completo de ser, pues permite actuar bien tanto en relación a uno como en relación a los demás. Por ello, no tiene el menor sentido esperar del hombre justo que contemple la posibilidad de hacer cosas que sean injustas. Por eso Aristóteles nos dice en 1130, de la línea C, 6 a la 12, lo siguiente: el peor de los hombres es, pues, el que usa de maldad consigo mismo y sus compañeros. El mejor, no el que usa de virtud para consigo mismo, sino para con otros, porque esto es una tarea difícil. Esta clase de justicia, entonces, no es una parte de la virtud, sino la virtud entera. Y la injusticia contraria no es parte del vicio, sino el vicio total. Entonces vemos cómo la práctica de la virtud, y eso es algo que habíamos estado haciendo énfasis, si recuerdan en el video anterior, en relación al libro 2, la práctica de la virtud es una práctica que implica la formación individual de un carácter, pero se practica con otros, desde otros, para con otros, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces es importante entender ese punto, ¿no? Que no se puede simplemente buscar lo virtuoso como lo que me conviene a mí, sino que lo virtuoso implica que actúo de la mejor manera, siempre teniendo en cuenta como criterio el bienestar general. O sea, yo no puedo ser venturoso yo o que algo me beneficie a mí de forma exclusiva sin pensar en el colectivo, ¿no? Para Aristóteles, la práctica de una virtud siempre está ligada al colectivo, ¿no? Acá tenemos una imagen clásica también de Aristóteles instruyendo, se supone, al joven Alejandro Magno, ¿no? Es una figura clásica de la antigüedad. Se sabe que fue así, que compartieron una relación. ¿Qué tanto influyó el estagirita en Alejandro Magno? Es algo que no se tiene totalmente un acuerdo, digamos, ¿no? Algunos autores piensan que fue mucha su influencia, algunos otros que fue un maestro más, y ya la casualidad que Aristóteles es muy conocido, pero no por ello en ese momento influyó en demasía en Alejandro Magno, ¿no? Segundo libro de la justicia, ¿no? Aristóteles trabaja el tema de la justicia universal y justicia particular. La justicia es virtud como totalidad, como algo pleno, completo, acabado. Esto implica que quien es virtuoso apunta hacia lo más pleno y completo. En cambio, en lo referido a la injusticia, Aristóteles afirma que esta puede ser parte del vicio, dado que el que actúa mal lo hace en relación a un vicio en particular: mal carácter, cobardía, avaricia, etc. Pero la injusticia es total en relación a la ley, y cuando se refiere a la codicia, pues esta nunca se remite a lo particular, sino
a lo general, ¿no? Entonces, si vamos a ir entendiendo, siempre la injusticia implica una desproporción, una desmedida, una desmesura, ¿no? En el libro 3 habla sobre la justicia distributiva, ¿no? Lo justo posee una proporción que apunta hacia el medio, pero ese término medio o mesotes, que es propio del prudente, del frónimos, implica una distribución de entre 4 términos, 2 referidos a las personas, 2 a las cosas. La proporción asegura una distribución justa de los bienes y de las cosas. Entonces, esta idea de proporcionalidad es una idea que para Aristóteles es importante porque permite entender de que la proporción adecuada, por ejemplo, en lo legal en relación a los bienes, no es la misma proporción en relación a el término del humano, digamos, ¿no? Entonces, por eso hace esa diferencia Aristóteles. En los libros 4 y 5 habla sobre la justicia correctiva y la justicia como reciprocidad. Acá ya no estamos hablando de la justicia en un sentido como distribución, como esta justicia que busca siempre encontrar un término medio, sino que acá lo que se busca es solucionar situaciones de robo, situaciones entre personas que alguien ha cometido un exceso entre uno y otro, ¿no? Entonces, Aristóteles se remite a la forma que se distribuyen los bienes en los tratos, tanto voluntarios como involuntarios. Aquí se sigue una noción de proporción, pero el tipo aritmético, ¿no? La justicia correctiva busca darle a cada quien la proporción que le corresponde, ¿no? Si de repente alguien perdió en un negocio 4 barras de oro, se le tiene que devolver esa proporción o una proporción mayor dependiendo del grado del daño, ¿no? Entonces es correctivo porque se trata de corregir, aunque, aunque la injusticia siempre es desproporcionada. En el libro 4 se habla de una justicia correctiva porque se intenta corregir esa desproporción. En el caso de la reciprocidad, la mejor forma de retribución al bien o servicio es la moneda, que representa a la necesidad, que sirve como medio de intercambio equitativo y proporcional. Entonces, la justicia correctiva intenta solucionar ahí donde ha habido algún tipo de despropósito, y en el caso de la justicia como reciprocidad, se intenta utilizar cierto patrón de medida para agilizar las relaciones económicas, ¿no? Cito a Aristóteles, por este medio podemos saber lo que es preciso quitar al que tiene más y lo que es preciso dar al que tiene menos. Es preciso añadir al término que tiene menos toda la cantidad en la que le excede la mitad y quitar al término más grande toda la cantidad en que excede a la mitad. Sean 3 líneas AA, BB, CC iguales entre sí. De AA quitemos la parte AE y a CC añadamos la parte CD. Resulta aquí que la línea entera CCD excede a AE, la parte CD, y la parte CE excede pues también a BB en la parte CD, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales hay que encontrar formas de, como decía con anterioridad, restituir el orden en relación a transacciones comerciales, estafas, situaciones que pueden de algún modo haber afectado la proporcionalidad en una relación. Sexto, la justicia política y la justicia natural y legal. Para Aristóteles, la relación de justicia política refiere a una comunidad de hombres iguales y libres entre sí. La proporción de su convivencia se encuentra regulada por la ley, pero quien gobierna debe saber la proporción adecuada para asegurar el bienestar colectivo. Es por ello que el que gobierna sabe que existe lo justo por naturaleza y por convenciones. Estas últimas pueden variar y modificarse y es lo que se espera de un buen orden social. En cambio, se espera que siempre se tenga presente aquello que es justo y por ende bueno por naturaleza, ¿no? Entonces, es claro para Aristóteles que toda comunidad ha desarrollado normas y leyes y en esas normas y leyes se ha tratado de encontrar una justa proporcionalidad. Ahora, podríamos pensar, y lo vamos a ver luego conversando en clase, ¿no? Una situación arquetípica como la de Antígona, digamos, ¿no? ¿Qué se debe seguir? Las leyes de la naturaleza, a las que apela Antígona, ¿no? Un poco la idea de que ella se debe al hermano, ¿no? Y que tiene que cuidar del hermano. Y por otro lado, también la ciudad que le pide que ella tiene que ser una ciudadana que respete los límites que ha impuesto la ciudad, ¿no? Entonces, es interesante pensar que Aristóteles está reflexionando en torno a situaciones que involucran, ¿no? El orden de lo legal en contraposición al orden
podríamos decirlo, natural, ¿no? La corrupción en la actualidad, podríamos hacer la referencia, destruye la proporción justa en nuestra sociedad, lo que implica además un daño más grave. Debido a la impunidad que ciertos corruptos e injustos gozan, se produce un efecto de distorsión en el modo en que se perciben y valoran sus acciones, haciendo parecer que lo mejor por optar es lo inmoral, ya que no causa oprobio ni vergüenza, más bien brinda réditos y resultados. Entonces, esta viñeta la ponía porque vivimos en una época donde se ha, de alguna manera, perdido ciertos criterios en relación a la proporción de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente para mucha gente es práctico, programático, funcional, para mucha gente eh, es su modo vivendi, su modo operandi, la corrupción, y la corrupción termina siéndole útil, ¿no? O sea, le permite tener o acceder a ciertos medios para una vida más holgada, ¿no? Entonces la corrupción, lamentablemente, termina siendo una situación muy grave en la sociedad, también por el tema de la impunidad, ¿no? Como hemos conversado en algún momento en la clase, lamentablemente la impunidad se alimenta de la falta de interés de otras personas, ¿no? Entonces, para que pueda funcionar una justicia legal o correctiva, tiene que haber criterios tanto morales como legales que ayuden a que esto se pueda resolver o concretar en una sociedad, ¿no? Que no siga abundando perspectivas o posiciones en las cuales no es mi problema, no es mi tema, eso es tema de otros, ¿no? O gente que aprovecha precisamente el desinterés general para seguir realizando actos de corrupción. En el libro 8 y 9 habla sobre la responsabilidad y el voluntario e involuntario. La voluntad, el carácter voluntario deliberado del acto, hay un por qué, un quién y un con qué. En la acción realizada implica un elemento a considerar para la justicia o injusticia de un acto. Solo se tiene en cuenta la situación de un accidente, ejemplo, cuando nos vemos forzados a actuar de una manera determinada por amenazas de un tercero. La voluntad se vincula así al modo de ser de una persona, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita y atendamos eh, cómo para Aristóteles ciertas situaciones que para nosotros podrían parecer más correctas terminan siendo sumamente cuestionadas por el estagirita, ¿no? Veamos. Aristóteles reconoce que podemos actuar ejerciendo daño de tres formas. Por ignorancia, se llamarán error, si es de modo imprevisible es un infortunio, ¿no? Entonces alguien podría actuar dañando a otras personas por ignorancia, ¿no? Es un error, no sabías que iba a pasar eso, entonces termina ocurriendo, digamos, ¿no? La segunda forma, se actúa a sabiendas, pero no de forma deliberada. Guiados, por ejemplo, por la ira, se comete una injusticia, ¿no? De repente alguien actúa de una manera desbordada y eso termina comprometiendo la salud, la dignidad, ¿no? La vida de otras personas. Y finalmente se actúa con intención. Ese hombre no solo comete un acto injusto, sino que es injusto, o sea, es incontinente. No es que utilice pañales plenitud, sino que incontinente tiene que ver con eh, no tiene el poder, ¿no? O sea, y ahí por eso vamos a ver luego el término acrático. La acracia, si Kratos es poder, ¿no? Si han jugado a God of War, eh, Kratos es poder, la acracia es la carencia de poder. ¿Carencia de qué poder? De poder precisamente no verse sometido a la voluntad de tus deseos, de tus pasiones, ¿no? Entonces, si se actúa con intención, este hombre no solo comete un acto injusto, sino que es injusto, ¿no? El incontinente es injusto. Siempre desea la proporción de lo que no le corresponde. En los libros 10 y 11 se trabaja la equidad y la injusticia contra uno mismo. La equidad es una clase de justicia, es decir, la equidad es una justicia siempre que se asuma que esta implica la proporción adecuada para cada caso y situación. Tarea sin duda del frónimos, del prudente. Por ello Aristóteles dice lo siguiente: lo equitativo y lo justo son una misma cosa, y siendo buenos ambos, la única diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo es mejor aún. La dificultad está en que lo equitativo, siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley, sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo en Aristóteles hay distintas figuras para tratar de resolver situaciones eh, particulares que se van produciendo en la sociedad, digamos, ¿no? Para ir cerrando, el tema de la cratez o el incontinente, ¿no? La crasía, la incontinencia, ¿no? La incapacidad, no tener poder de controlarse.
No solo lo es con el otro al que hace daño, sino además consigo mismo, por lo cual es posible para el estagirita que uno se dañe de una forma desproporcionada, ¿no? Platón, nadie podría actuar mal con otros y para sí mismo, sabiendo. En cambio, en el caso del acrático, el acrático sabe que está mal. El problema es que no tiene el poder, la capacidad, el carácter para incorporar cambios en su forma de ser y de esa manera poder finalmente actuar correctamente, ¿no? En cambio, el acrático simplemente se deja llevar, ¿no? Se alimenta de sus pasiones, sus deseos, su voluntad y deja de lado el pensar y reflexionar qué es lo mejor en esa situación. Y si bien la ley es universal, puede no cubrir todos los casos, por ello aquel que produce con equidad tiende a la justicia presente, haciendo que lo que quede corto de la ley pueda ser ampliado para asegurar que la justicia siempre sea respetada, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, el acrático muchas veces intenta romper con el pacto, ¿no? Con lo común, intenta tomar más de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, el acrático es una figura aristotélica bastante particular porque, vuelvo a repetir, se contrapone a esta idea muy extendida de Platón de que nadie podría hacer el mal a sabiendas, ¿no? Pero el acrático muestra que sí, que alguien puede desear actuar mal, libremente, ¿no? Entonces, con esto cerramos el libro 5, ¿no? Y pasamos a hacer una pausa para poder compartir en otro video el libro 6, ¿no? Así que gracias por su atención y ya regresamos con el libro 6, con este libro que cerramos, Ética Nicomaquea.